Bien, muchachos, ahora, buenos días a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, después del conversatorio que hemos tenido hace un rato acerca de la carrera espacial y de lo importante que han sido estos avances tecnológicos para ir conociendo nuestro, eh, nuestro entorno geográfico, nuestro planeta y otros más, que han ido dando grandes aportes a la humanidad hoy en día. Así como ha habido desarrollos importantes, científicos, eh, tecnológicos, también ha habido problemas, ¿no? Qué dura, qué difícil es hablar en historia y utilizar el término problemas, ¿no? Para quienes habla, porque es la historia, es nuestra historia y nos involucra de una otra forma a cada uno de nosotros, porque es parte de nuestro pasado y el hacer historia es eso, ¿no? Es analizar, pues, y conocer nuestro pasado, comprender nuestro presente y entender el futuro que vamos a tener hoy en día, ¿no? Y es interesante, ¿no? Ahora, si bien es cierto, dentro de los problemas actuales que tiene el mundo en sí, han habido conflictos que han condicionado, que se han condicionado y han continuado hasta la actualidad. El problema con los talibanes no es nuevo. El problema de Afganistán no es nuevo, por así decirlo. El problema de los grupos paramilitares como Al-Qaeda, entre otros, son, o el terrorismo, por así decirlo, son problemas netamente de esta parte de la historia, que surgen después de una serie de situaciones en las cuales el mundo está envuelto. Eso quiere decir que las descolonizaciones va a traer consigo los problemas actuales. O sea, son el resultado, son la consecuencia, ¿no? De algunas situaciones en las cuales estos territorios estuvieron sujetos a una dominación. Y son esas dominaciones las que no supieron manejar, porque eso es cierto, no supieron manejar, como se dice, el proceso de descolonización o la situación. Muy aparte de ello, dentro de los problemas actuales que nosotros vamos a ir tratando, que se van a dar después de la Guerra Fría. Entonces estamos hablando de años del siglo XX, de 1990 en adelante. Pero un hecho importante es la caída de la URSS. La Unión Soviética, después de haber ocupado grandes espacios, por ejemplo, uno de ellos es el dominio de Afganistán, lo que pasa con el territorio de Afganistán y lo que hoy en día, cómo se han posicionado los talibanes, después de plantar todo un régimen, ¿no? Estilo zarista, por así decirlo, ¿no? Que no tanto el zarismo, porque el zar es en Rusia, ¿no? Sino ejercer una especie de dominación a través del condicionamiento y el maltrato a las mujeres. Ojo, miren, presten mucha atención con ello. El final de la Guerra Fría, de la competencia en estos dos bloques, va a catalogar y va a marcar un periodo de la historia importante. Porque por fin vemos la caída de la URSS y del socialismo y del comunismo. Vemos reaparecer una Alemania democrática, no una Alemania federal que se va a unir. La caída del muro de Berlín prácticamente significó el triunfo no de capitalistas, no de comunistas, sino netamente de una nación que necesitaba pues obtener ello. Al igual que ellos, muchas naciones con las descolonizaciones también necesitaban independizarse. El campo de conflicto ya no se va a tornar entre Estados Unidos y, y la URSS. Los bloques van a quedar de lado. Van a surgir los nuevos problemas étnicos en África, productos de las convulsiones de la descolonización. Surgen los enfrentamientos ideológicos religiosos, ¿no? Donde van a enfrentarse en recobrar una vieja costumbre y antigua, ¿no? El de que si yo hago prevalecer mi religión y la enfrento a otra, va a ser una guerra santa la que se va a llevar. Cuando la historia y los tiempos actuales ya no está como para una guerra santa. Pero se va a hacer así. ¿Por qué? Porque los judíos
van a estar marcados con su religión. Los islámicos, no, por parte de los árabes, marcados con el Islam, con la labor que hizo Mahoma. La península de Arabia se va a volver, pues, en ese centro del Islam. Así que los islámicos van a cobrar fuerza también, ¿no? Y entre ambos se van a buscar esa lucha, ¿no? En esa guerra santa, ¿no? En esa contrayectoria. De la mano de ellos va a surgir el terrorismo como manifiesto a muchas distorsiones que se dieron por parte del capitalismo, de lo que hizo Estados Unidos y de lo que sembró la URSS en ese enfrentamiento de los dos bloques. El terrorismo va a mostrarse en su magnitud, en el atentado contra las Torres Gemelas, que también ha dado mucho que hablar, que se ha dicho muchísimo, ¿no? Que se plasmó todavía una película, ¿no? El Fahrenheit 11, ¿no? Que lo hace un reportero, ¿no? Que entrevista los vínculos familiares entre la familia de Osama Bin Laden con la familia Bush, imagínense, ¿no? Se ha hablado muchísimo, pero dejando de esas controversias de lado, el terrorismo ha sido latente y la máxima expresión es el atentado del 11 de septiembre del año 2001. Uno de esos conflictos que hasta la actualidad ha marcado muchísimo, ¿no? Estas imágenes que ya habíamos dejado de verlas se están volviendo a tomar con los gobiernos talibanes. El atentado de las Gemelas no ha sido un atentado que no paró hasta cazar a Osama Bin Laden y acabar con él. Pero todavía, como mundo, como sociedad, no hemos acabado con ese tipo de comportamientos. Los talibanes al posicionarse han dejado algo. Pero uno de esos conflictos va a ser el conflicto palestino-israelí. Uno de los más violentos, déjenme decirles, que tiene su pasado bíblico, como les explicaba hace un momento, ¿no? Que había sido este territorio heredado para Israel por Yahvé, como lo llamaban los hebreos a su Dios, el Dios que todos creemos. Yo también creo en Jesús, creo en Dios, creo en que es nuestro Padre Celestial. Pero déjenme decirles de que este territorio, desde esa época, no ha descansado para decir una tregua de paz, a lo contrario. Vienen enfrentándose, vienen de guerra tras guerra, siempre están en una serie de conflictos. Este conflicto va a tener su punto de origen en el territorio palestino, en el cual en el año 1947 dejan una parte de árabe y la otra judía. Ahí empieza la cosa, cuando los judíos empiezan a plasmarse. Para 1948 Israel se va a declarar de independencia de Palestina, después de una serie de situaciones difíciles. El determinante de sus territorios va a traer consigo una serie de convulsiones. Palestina, independencia, miren este trazo. Palestina dividida, miren este trazo. Israel, Irán. Esto va a generar una serie de conflictos duros entre ambos, ¿no? Prácticamente un conflicto en el cual, ojo, prácticamente un conflicto en el cual, en el curso, tanto entre israelitas y palestinos, van a pelearse por este territorio a principios del siglo XX. Y va a ser uno de los más grandes conflictos que se va a tener en cuenta en este territorio. Después de la búsqueda de muchos armisticios, la Segunda Guerra Mundial va a sacar a la luz uno de los más tristes y lamentables hechos conocidos en la historia como el Holocausto nazi y la persecución de muchos judíos, en los cuales también buscaron migrar. Por lo tanto, ¿no? Dentro de esta situación judía-palestina, van a aparecer diferentes brotes de violencia que las Naciones Unidas van a querer condicionar. Es así donde se va a dar la primera división política y se va a proclamar
¿no? La nación, en este caso, en este Estado de Israel. Por lo tanto, y más que nada van a ver por la cantidad de habitantes, ojo, por la cantidad de habitantes. Ahora, los judíos van a aceptar, ¿no?, el plan, mientras que los árabes van a rechazar el plan que se va a impartir en este caso, ¿no? Una guerra civil se va a plasmar entre mandatarios. Es así que para el 14 de mayo de 1948, el mismo año donde logran su independencia, se van a declarar, pues, como se dice, en pleno conflicto, en pleno enfrentamiento, se van a declarar la guerra y el Estado de Israel, ¿no?, contra el Estado palestino. Una vez realizada esta guerra, una vez realizado este conflicto, ¿no?, las fronteras van a estar divididas y el enfrentamiento por la posesión de Jerusalén va a estar marcado. Los británicos, ¿no?, que dominaron al Imperio Otomano, entre otras naciones más, van a estar condicionados en estos territorios, ¿no? Y ahora los británicos van a querer, como se dice, condicionar la oleada de migración de judíos hacia otros territorios. He ahí el dilema de las cosas, porque la solución a estos estados va a permitir de que primero se cree un estado palestino independiente del otro, ¿no? Y se le dé ciertas condiciones al estado judío. Por lo tanto, por lo tanto, las sociedades de Israel y Palestina van a presenciar uno de los conflictos en el marco del desarrollo de esta guerra por la búsqueda de la liberación de los hebreos y de la entrega de los territorios que fueron heredados por su Dios, en este caso, va a tener un precedente, un punto final, por así decirlo, con la intervención de las Naciones Unidas y la participación de todos ellos. Palestina, al no tener respuesta por parte de otros estados, se va a juntar con todos los países o los estados árabes, de los cuales va a estar con Egipto, Afganistán, Pakistán, entre otros más, y juntos van a hacerle frente a Israel. Llegado el momento, el 15 de mayo de 1948, se va a tomar una decisión, ¿no?, en, en reorganizar, por ejemplo, la independencia de Israel. Y esto va a ser rápidamente reconocida por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que muchos otros países van a participar de esta retirada de los británicos de la dominación, entre otros, teniendo en cuenta muchas situaciones difíciles que los condicionó a este enfrentamiento. Ahora, este enfrentamiento en Israel va a ser en un periodo de 6, 7 años, progresivamente, enfrentamiento tras enfrentamiento, ¿no?, que va a condicionar esta guerra de, ¿no?, Israel con Palestina. Dentro de ese marco, perdón, dentro de ese marco que nosotros estamos analizando, vamos a compartir un video al detalle, ¿no? Compartir un video al detalle de cómo fue el conflicto y las fechas y lo cargado de datos y procesos que está, ¿no?, el desarrollo de este conflicto árabe. El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los ¿Visualiza? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. conflictos más enquistados y que más minutos de telediario han ocupado en todos los canales de televisión. Sin embargo, explicar este conflicto no es tan fácil como señalar simplemente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que bucear un poco en la historia y entender el conflicto desde su raíz. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias entre ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Oriente Medio, la religión está detrás de todo.
Por un lado tenemos el Estado de Israel de religión judía y por otro el Estado de Palestina, que solo está reconocido por unos pocos países y en el que el 90% de la población es musulmana suní. Partamos de una base. Tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3000 años. Sin embargo, quien tiene el derecho histórico a habitar estas tierras no tiene mucha importancia a día de hoy. Tenemos que acercarnos más en el tiempo para conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo éste se ha hecho fuerte en la zona. Para ello nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, cuando el actual Israel forma parte del Imperio Otomano. En esa época es cuando nace el sionismo, y quedaros con esto, porque es una palabra que va a salir muchísimo en lo que queda de vídeo. ¿Y qué es el sionismo? Pues bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX se popularizó el concepto de un pueblo, un Estado. En esta situación surge el sionismo, como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que como tal tenía el derecho a crear su propio Estado en su territorio histórico, es decir, en su tierra prometida, la tierra de Israel conocida también como Sion. Sionismo, por ahí van las cosas. ¿Y por qué volver a lo que entonces era Palestina? Pues principalmente por tres motivos. 1. Los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta a Jerusalén. 2. Pequeñas comunidades de judíos llevaban siglos habitando la zona. Y 3. La simpatía de los terratenientes turcos, es decir, los otomanos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Y ahora que sabemos lo que es el sionismo y por qué quieren volver a su antiguo Israel, vamos con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, su antiguo reino de Israel, principalmente desde Rusia, Polonia y Rumanía. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos. Es conocida como la primera Aliyá y está financiada por el barón Rothschild. De hecho, en 1895 la población en Palestina es de 500.000, de los cuales 47.000 son ya judíos. La segunda Aliyá comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Sin embargo, todo cambiará en la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. En el periodo entre guerras, con el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continúa creciendo a un ritmo bestial, por culpa del antisemitismo europeo que alcanza su culmen en el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a representar el 28,1% en 1936. Hasta 5 olas de inmigración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consigo los primeros ataques árabes sobre posesiones judías, como la matanza de Hebrón. Esto creó tensiones entre ambas comunidades, hasta el punto de que los judíos crearon su propia fuerza de defensa conocida como la Haganá. También surgió un grupo terrorista de judíos llamado Irgun, que iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina para presionar a Reino Unido de crear un Estado de Israel, lo que puso las cosas aún más calientes en la zona. Y a que no adivináis qué provocó la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética. Pues sí, más migración aún a Palestina. Sin embargo, los atentados del Irgun habían hecho cambiar a Churchill de opinión sobre los judíos y limitó las inmigraciones a Palestina, aunque bueno, muchas se produjeron de forma clandestina. Acabada la guerra en 1946, un atentado del Irgun contra la comandancia británica en Palestina situada en el Hotel Rey David causó 92 muertos, y esto fue la gota que colmó el vaso. Reino Unido, cansada tras la guerra de violencia y conflictos ajenos, se retiró de Palestina al año siguiente. La recién creada ONU aprobó un plan que dividía a Palestina en dos estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de la ONU, aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes?, os preguntaréis.
Pues 2 días después de la independencia de Israel, los árabes palestinos, apoyados por la recién creada Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían y formaron las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, las IDF, que aún hoy en día son las Fuerzas Armadas de Israel. Israel no solo no perdió la guerra, sino que aumentó su territorio un 23% más de lo asignado inicialmente por la ONU. La Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente. Al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel. Por la otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía al principal puerto israelí. El movimiento de Egipto es respondido por Israel, quien aliado con Francia y Reino Unido invade la península del Sinaí, arrasando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU hizo a Israel retirarse a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez, lo que protegía a Israel de incursiones terroristas. En 1967 algo raro se cocía en la zona. Los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tinan se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Israel lanzó un ataque preventivo desatando las hostilidades. Israel, atacada por los 4 países árabes, ganó la guerra y llegó a ocupar la península del Sinaí de nuevo, los territorios palestinos de Cisjordania y los altos del Golán que eran sirios. En 1973 los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra de Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí. En plena Guerra Fría, las superpotencias tomaron parte. Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con muchas más dificultades que en la anterior guerra. Israel cedió en las negociaciones y aceptó devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto reconociese a Israel, siendo el primer país árabe en hacerlo. ¿Y los territorios palestinos? Sí, bueno, también los devolvió, pero no enteritos, sino que le metió un buen mordisco que Israel se quedó para siempre. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. La presencia israelí en Líbano llegó hasta el año 2000 y en 2006 la violencia tuvo un repunte con una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah. Y así a grandes rasgos, esta ha sido la situación exterior de Israel, en medio de un lugar repleto de enemigos que le quieren destruir y que no desaprovechan la mínima ocasión para intentarlo. Y ahora miremos de puertas para adentro. Tenemos al Estado de Israel, un Estado fuerte, económicamente súper desarrollado y muy fuerte militarmente hablando. Ante semejante potencia que se había creado en unas pocas décadas, los palestinos poco podían hacer. Israel desde su independencia ha intentado hacer la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible. Restricciones de movimiento, de acceso a agua, represión y marginación son solo algunas de las armas israelíes contra los palestinos. Si bien es verdad que los guerrilleros palestinos no han desaprovechado la oportunidad entre tanta guerra para intentar dañar lo máximo posible a Israel, aunque sin demasiado éxito. Además, Israel le va comiendo poco a poco terreno a Palestina. ¿Cómo? Pues organizando asentamientos judíos en territorio palestino, de forma que Israel ha ido poco a poco hasta nuestros días colonizando y sembrando de judíos el suelo palestino. Y ante esto un apunte, es una cosa ilegal, súper ilegal. No se puede hacer y lo prohíbe el derecho internacional. El asesinato de 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en 1987 provocó la primera intifada, una revuelta palestina contra el dominio israelí, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo al ver cómo niños y adolescentes lanzaban piedras a los tanques israelíes que respondían con fuego real. Es aquí cuando los hermanos musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, una organización con menos principios religiosos. De hecho, en 1888 se produjo la declaración de independencia de Palestina por la OLP, sin que casi ningún país con peso en la ONU la reconociese.
El presidente de esta organización era Yasir Arafat, que acabada la intifada en 1993 reconoció al Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro de Israel. En respuesta a la carta de Arafat, Israel reconoció al OLP como legítimo representante del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía el derecho de los palestinos de autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, esto de la paz no parece ir con esa zona, y nadie quedó contento con los acuerdos. La violencia continuó, como también continuaron la creación de asentamientos judíos en suelo palestino. La situación tocó techo en el 2000, cuando sucede la segunda intifada, aún más sangrienta que la primera y donde abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese israelí. Israel, por supuesto, no se quedó atrás y respondió con más y más represión. Durante la intifada murió el indiscutible líder palestino Arafat, lo que entre otras cosas supuso el ascenso de Hamas dentro de la comunidad palestina, radicalizando aún más el conflicto. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de 4 asentamientos de la parte norte de Cisjordania. La segunda intifada se llevó la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo, Hamas se hizo fuerte en la Franja de Gaza, en la que Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, impedir que Hamas se hiciera con más armas. Sin embargo, el bloqueo ha causado un desastre humanitario en la zona. Los ataques israelíes a la Franja de Gaza además son constantes, aunque desde la franja se lanzan frecuentemente cohetes contra las posiciones israelíes. La situación actual es básicamente la misma desde la segunda intifada. Los israelíes continúan colonizando las tierras de Palestina y haciendo la vida imposible a los palestinos con el fin de hacerse con más y más territorio. Por su parte, los palestinos, cada vez más radicalizados, llevan a cabo acciones desesperadas para luchar contra el Estado de Israel. El conflicto parece no tener fin y las posiciones están lejos de reconciliarse. Por su parte, Israel no está exento de enemigos externos. Cada poco lleva a cabo bombardeos en Siria, donde la presencia de milicias iraníes es mayor, a la par que Irán ha jurado destruir Israel. Y ojo, porque Irán ha anunciado que va a continuar con su programa nuclear. Así que ya sabéis, esta zona, como siempre, parece que va a seguir siendo un polvorín. Ahora te toca a ti. ¿Quién crees? Todo un conflicto, ¿cierto? El intifado, el sionismo, prácticamente el detonante para todo un desarrollo de conflicto, que le da derecho a Israel a informar su Estado. El último en prácticamente formalizar las cosas, por así decirlo, y darle reconocimiento a los israelíes, ¿no? Yafir Arafat, eh, por momentos se vio de que iba a ser un precedente, decir hasta aquí nomás llegó el enfrentamiento, el conflicto, pero no, este se prolongó y hasta la actualidad sigue, ¿no? Hasta la muerte de él también, pues, y ver una última intifado, ¿no? En el cual prácticamente desencadena todo, ¿no? Y hasta la actualidad Israel sigue enfrentándose a otras naciones como los estados iraníes. Y por lo tanto, esa tierra, pues, que conocemos hoy en día y que sabemos, ¿no? Siempre está en constante conflictos, queridos estudiantes. Bien, hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Bien, muchachos, vamos a esto acá.